El camino del millonario. Secretos de éxito en la vida. Valeria respiraba el aire fresco de la mañana mientras recorría las calles del pueblo con su carrito de flores. Las flores, con sus colores vibrantes, eran el único destello de vida en un lugar donde la rutina se había estancado. El monótono paisaje gris se desvanecía con cada flor que mostraba, pero la mayoría solo veía a la humildad de su comercio, ignorando la magia que escondía en cada pétalo. Esa mañana, sin embargo, todo cambiaría. Mientras acomodaba las flores en su carrito, un tropezón la llevó a caer sobre algo extraño. Con las manos temblorosas, Valeria rasguñó la tierra y descubrió una pequeña caja de madera, adornada con símbolos antiguos, como si guardara secretos olvidados. Su corazón latía con fuerza. Nadie hablaba de la vieja mansión de don Alejandro, el millonario del pueblo, un hombre enigmático que parecía ser solo un caprichoso de la alta sociedad. Con el impulso de la curiosidad, Valeria tomó la caja y llevó a cabo una investigación secreta. En su búsqueda, se encontró con un antiguo diario que revelaba que las flores que vendía no eran comunes. La luz de la esperanza, una de las más hermosas, tenía la habilidad de desvelar verdades ocultas y conectar con los recuerdos más profundos. ¿Podría ayudar a don Alejandro a descubrir el oscuro destino que lo acechaba? Un día, mientras entregaba un ramo en la mansión, la tensión palpable entre ellos era innegable. «Sabes que hay cosas que no puedo permitir que salgan a la luz», le insistió don Alejandro, su mirada revelando un pasado turbulento. Valeria, sintiendo el nudo en su garganta, sabía que su conexión era más profunda de lo que ambos imaginaban. Cada flor que le regalaba parecería acercarlos, liberando secretos como un viejo roble que expone sus raíces. Sin embargo, la sombra de don Rodrigo, un ambicioso y aterrador adversario que deseaba mantener el secreto a toda costa, se cernía sobre ellos. Un susurro en la mansión decía que algo terrible sucedería si no encontraban la verdad a tiempo. Valeria y don Alejandro, juntos, comenzaron a desvelar el misterio del pasado que los mantenía prisioneros. Las flores parecían cobrar vida y susurros extraños la rodeaban, mientras su propia vida giraba entre el amor floreciente y el miedo constante. Una noche, en un instante electrizante, la luz de la esperanza reveló un antiguo secreto: la conexión familiar que unía a don Alejandro con don Rodrigo. Esa revelación hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Ahora estaban más unidos que nunca, pero la pregunta se cernía en el aire. ¿Podrían ellos, junto con la magia de las flores, enfrentar a don Rodrigo y deshacer los hilos del destino que amenazaban su futuro? Por fin, estaban unidos que nunca, pero la pregunta se cernía en el aire. ¿Podrían ellos, junto con la magia de las flores, enfrentar a don Rodrigo y deshacer los hilos del destino? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las sombras danzaban alrededor de Valeria y don Alejandro, mientras el peso del descubrimiento del diario se cernía sobre ellos. Cada uno de ellos sentía un torbellino de emociones, la esperanza por lo que podrían lograr juntos y la creciente amenaza de don Rodrigo. Si tan solo pudieran encontrar la manera de desenredar la verdad, todo podría cambiar. Pero en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Luisa, la anciana del pueblo, quien solía ofrecer a Valeria algunas de sus flores más raras. Valeria la encontró en la entrada de la mansión, temblando, con los ojos desorbitados. «Es un desastre. Don Rodrigo ha encontrado la caja». Su voz era un murmullo, pero el terror que irradiaba distorsionó el ambiente. «Viene hacia aquí. Quiere destruirlo todo». Como un rayo, la sensación de pánico se instaló en el pecho de Valeria. «¿Destruir? ¿Qué significa eso?», preguntó, perpleja. Antes de que Luisa pudiera responder, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Una sombra se dibujó en la puerta. Era don Rodrigo, con su presencia poderosa y amenazante. La sonrisa cruel en su rostro hacía eco de sus intenciones. «¿Qué han estado haciendo, Valeria? ¿Descubriendo secretos que no debían ser encontrados?». Su tono era frío como el hielo, y un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. La figura de don Alejandro se colocó entre ella y don Rodrigo, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. «No puedes hacer esto, Rodrigo», dijo, su voz firme aunque temblorosa. Pero don Rodrigo sonrió, un sonido grave que resonó profundamente, haciendo que el estómago de Valeria se retorciera. ¿Haciendo qué? ¿Protegiendo un secreto que jamás debió salir a la luz? La verdad no siempre es un regalo, mi querido Alejandro. Con un movimiento rápido, don Rodrigo sacó algo de su abrigo. Un objeto brilla en sus manos, el medallón que habían encontrado junto a la caja. La luz de la esperanza había comenzado a parpadear, su brillo intenso y doloroso. En un instante, Valeria sintió que la atmósfera cambiaba. El medallón. Su mirada se amplió. Era una herramienta, no solo un símbolo de clan. Tenía el poder para revelar verdades más allá de lo que imaginaban. «No, Rodrigo, suéltalo», gritó Valeria. Pero él sonrió despectivamente, haciendo girar el medallón entre sus dedos. Y mientras el medallón giraba, un destello cegador iluminó el lugar, y el aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. Al finalizar la luz, se escuchó un grito ahogado. El corazón de Valeria se detuvo. En un giro brutal, el medallón había caído al suelo, pero no estaba solo. Una forma oscura se había materializado. Un eco de voces familiares se elevó. «¿Por qué nos has traído aquí?», preguntaron en unísono. Valeria sintió el miedo apoderarse de ella. Eran los fantasmas del pasado, las personas que habían perecido en el oscuro secreto familiar. Don Alejandro retrocedió, palideciendo ante la aparición de su padre y su madre. «No, ¿qué está sucediendo?». Su voz sonó quebrada, y Valeria supo que su mundo se tambaleaba. Ella nunca había conocido la historia familiar de don Alejandro, y ahora se desvelaba ante su mirada. Pero no era solo su secreto.
Era la verdad temida de todo un linaje. La figura de don Rodrigo sonreía, disfrutando de la tormenta que había desatado. Es hora de que todos conozcan la verdad. Las revelaciones ocultas amenazaban con arrastrar a todos al abismo de lo que habían tratado de olvidar. La mansión, que había sido un refugio, se sentía más como una trampa. Los fantasmas reían, y Valeria comprendió que nada volvería a ser igual. Justo cuando todo parecía perderse, la luz de la esperanza comenzó a brillar de nuevo, envolviendo a todos en un cálido resplandor. La verdad podría ser liberadora, pero ¿a qué precio? Cada latido en el pecho de Valeria resonaba con una pregunta. ¿Están listos para enfrentar sus propios demonios? En este momento, todo podría cambiar. Pero ¿cómo enfrentar algo que parecía haber sido olvidado para siempre? La noche estaba llena de incertidumbre, y Valeria supo que el tiempo se había agotado. Todo estaba a punto de estallar. El corazón de Valeria latía desbocado. Los ecos de las voces se reverberaban en sus oídos, una cacofonía de confusión y terror. ¿Por qué nos has traído aquí? Repetían esos rostros pálidos, difuminados, pero intensos en su ira. La atmósfera se cargaba como un presagio de tormenta, y la figura de don Rodrigo se reía en la penumbra. Un espectáculo grotesco de triunfos malvados. Valeria sintió el frío recorrerle la espina dorsal. «Esto no está bien», gritó, buscando la mirada de don Alejandro. Pero él, con el rostro en blanco, estaba inmóvil, atrapado entre el dolor de su pasado y la revelación del presente. Las sombras de sus padres, ahora visibles, lo sometían a un juicio silencioso. Las lágrimas asomaban a sus ojos, y Valeria no sabía si los fantasmas lo intimidaban o si lo liberaban. Todo giraba, y ella buscaba una salida en medio del caos. «Esto es una locura», exclamó, pero la risa de don Rodrigo resonó fuerte, como un trueno lejano. «¿Locura? No, Valeria. Esto es el comienzo de tu condena y de la redención de Alejandro». Su rostro se iluminó con una expresión perturbadora de satisfacción. Con un gesto, gesticuló hacia el medallón caído entre ellos. «No tienes idea de lo que realmente significa ese objeto, ¿verdad?» Don Alejandro, sacudiendo la cabeza, finalmente rompió el silencio. «No puede ser, no puedo». Pero la figura de su madre dio un paso hacia él. «Alejandro, llega el momento de llevar la carga», susurró, y de repente las palabras de su madre microondas resonaron en su mente. «El secreto no era solo tuyo, hijo». Nunca lo fue. Valeria miró a don Alejandro, y un pálpito de comprensión la atravesó. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué secreto?» Y justo cuando la pregunta estaba en sus labios, la luz del medallón vibró, como si reconociera una verdad olvidada. Brilló intensamente, y un instante después, las figuras comenzaron a desvanecerse. Pero no fue la resolución que todos esperaban. El muro entre el presente y el tormento del pasado se rompió. En lugar de desvanecerse, una sombra oscura emergió del medallón, cobrando fuerza, insidiosamente transformándose en la figura de don Rodrigo, ahora más poderosa, más siniestra. «Pero ahora lo entiendes. El verdadero secreto no son ellos, sino yo», reveló, su voz resonando como un eco ancestral. Valeria se tambaleó. «¿Tú?» Pero cada palabra estaba cargada de horror. «Soy el último eslabón de esta familia, el hijo bastardo que dejaron en el olvido», declaró con una sonrisa torcida.
Los murmullos de los fantasmas se volvieron gritos de terror. «No digas eso», suplicó don Alejandro, comprendiendo la magnitud de lo que se decía. La historia era más oscura de lo que pensaban. Don Rodrigo no era simplemente un enemigo, era parte de su propia sangre, un detalle oscuro, ocultado por el tiempo. Valeria sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», gritó mirando a don Alejandro. La traición latía en su pecho. «Si es cierto, si él es tu hermano, todo ha sido una ilusión». Don Rodrigo levantó una mano, como una marioneta que controla los hilos de su destino. «Sí, Alejandro. ¿Vas a permitir que los secretos del pasado decidan tu futuro?» «Debes decidir», dijo, el brillo en sus ojos reflejando la locura que había estado alimentando. Don Alejandro se tambaleó entre su odio, la culpa y lo que ello conllevaba. El grito de Luisa rompió el aire. «¡Corre!». Todo cambió, nada volvería a ser lo que era. Valeria, temblando, dio un paso hacia atrás. La historia retumbaba en sus oídos. Traición, secretos, luces y sombras. «No», se escuchó, mientras el mundo se desmoronaba ante sus ojos. El tiempo se detuvo. Todo estaba en juego. ¿Podrían ellos, unidos o separados, luchar contra la tormenta que se avecinaba? ¿Era posible que el enemigo siempre hubiera estado tan cerca? La oscuridad acechaba. Y el final solo comenzaba a vislumbrarse. El tiempo se detuvo. Todo estaba en juego. ¿Podrían ellos, unidos o separados, luchar contra la tormenta que se avecinaba? La oscuridad acechaba, y el final solo comenzaba a vislumbrarse. Un ruido ensordecedor cortó el aire, como si el mismo suelo temblara. Valeria sintió una sacudida en su pecho, y el pánico la llevó a mirar a su alrededor. «¡La caja!», gritó de repente. El medallón brillaba intensamente, y en su interior sintió un poder desconocido que la arrastraba. De repente, la luz del medallón se expandió, iluminando cada rincón de la mansión. Las sombras bailaban furiosamente. Sin dar aviso, una corriente de aire intensa recorrió la habitación, y la figura de don Rodrigo se desvaneció, dejando una estela oscura. En ese momento de confusión, Valeria, a punto de caer, sintió una mano familiar que la sostenía. Era don Alejandro. «Debemos salir de aquí», exclamó él, con el rostro pálido. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó en la casa. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era Luisa, la anciana del pueblo, atrapada en un rincón, su rostro lleno de horror. El corazón de Valeria latía con angustia. «¡Luisa!», gritó, pero la voz se le heló en la garganta. La anciana estaba siendo rodeada por figuras espectrales que flotarían, sus ojos vacíos, mirando fijamente a don Alejandro. «No, no puede ser», murmuró él, atónito. El medallón brilló de nuevo, y en un abrir y cerrar de ojos, Luisa fue absorbida por una sombra voraz, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Valeria dejó escapar un grito. «¡No! Luisa», se volteó hacia don Alejandro. «¿Qué podemos hacer?». Pero él se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que había ocurrido. La risa de don Rodrigo resonó desde lo profundo de la mansión. «¿Ves? Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, Alejandro. Pero tú puedes salvar a Luisa. Solo necesitas usar el poder del medallón. Hazlo». «No,
No voy a hacer nada que tú me digas. Valeria sintió una furia creciente. No puedes dictar nuestro destino. Pero dentro de su ser, una voz le susurraba que tal vez tenía razón. ¿Y si el medallón realmente tenía el poder de salvar a Luisa? Fue en ese instante que todo cambió. Una energía brillante emergió del medallón y se intensificó. Valeria lo sostuvo y sintió que la conexión con las flores aumentaba. «Luz de la esperanza, ven a nosotros», gritó, y en ese momento el ambiente se volvió casi palpable. El aire olía a flores frescas y la habitación se iluminó con un brillo cálido. De repente, un haz de luz fue proyectado hacia donde Luisa había estado. Las sombras comenzaron a temblar y el rostro de la anciana volvió a aparecer. «Valeria, ayúdame». Su voz era un eco lejano, pero lo impactante llegó un instante después. Luisa no era solo una anciana del pueblo. Su figura se transformó en algo más grande, más poderoso. «¡Oh, por Dios, tú!». Valeria quedó paralizada. Luisa levantó una mano y reveló un antiguo medallón que brillaba con intensidad. «Soy la guardiana de secretos olvidados, y en mi interior llevo la verdad del linaje de Alejandro». El rostro de don Alejandro se tornó blanco. «¿Qué? No puede ser». «Ese no es tu verdadero enemigo, Alejandro. El verdadero secreto está en la sangre. Eres parte de algo mucho más grande, más peligroso de lo que creías». La voz de Luisa resonaba más fuerte, y el aire se llenó de tensión y miedos olvidados. Mientras Valeria miraba, la conexión con el pasado se iba desvelando. Cada palabra del medallón de Luisa era fuego en su interior. ¿Era posible que Luisa hubiera sido la guardiana de esta historia todo el tiempo? La conexión entre los cuatro era más profunda de lo que habían imaginado. Don Rodrigo no es solo un enemigo. Él es el legado de una traición familiar que no ha sido perdonada. Las revelaciones colisionaban en la mente de Valeria como un trueno en la tormenta. En un instante, el caos se volvió más real. Las sombras se movían. La tensión era palpable, y Valeria supo que su realidad había cambiado por completo. Eran más que solo flores y secretos. Eran un linaje envuelto en dolor, traición y promesas perdidas. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el camino estaría lleno de sorpresas desgarradoras. El medallón brilló una vez más, iluminando la cara de don Alejandro. ¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz temblando de miedo y confusión. Valeria miró a su alrededor, sintiendo que todo podía colapsar de un momento a otro. ¿Estaban listos para enfrentar el verdadero nombre de su enemigo? ¿O la verdad sería tan oscura que ni siquiera el poder del amor podría enfrentarse a ella? En su interior, el nudo se apretaba, aunque un destello de esperanza luchaba por brillar en medio de la tempestad. El medallón brilló con una intensidad deslumbrante, pero la luz era casi opresiva, como una advertencia. Valeria sintió cómo la energía vibraba en sus manos. «Luisa, ¿qué?», comenzó a preguntar, pero su voz se apagó ante el caos que se desataba en la habitación. Las sombras temblaban como si tuvieran vida propia, y los ecos de los fantasmas se elevaban, llenos de dolor y desesperación. «Debes enfrentar tu destino, Alejandro. Las decisiones que tomes hoy determinarán el futuro de todos». La voz de Luisa resonaba poderosa, pero llena de tristeza. «No», gritó don Alejandro, pero el miedo se cernía sobre su rostro.
No puedo, Luisa. No sé si estoy listo. El medallón comenzó a temblar, y su brillo se volvió frenético, como un corazón latiendo por salir. Valeria miró a don Alejandro, buscando un destello de valentía en sus ojos. Necesitaba que él tomara el control, que al menos intentara usar su poder, pero las sombras eran abrumadoras. Alejandro, confía en la luz, la verdad te hará libre, clamó Luisa, extendiendo sus manos hacia ellos. Entonces, de pronto todo cambió. En un momento de quietud, una figura apareció entre las sombras, como un susurro transformado en carne. Era don Rodrigo, pero no como lo habían visto antes. Su forma se volvió etérea y oscura, una mezcla de lo vivo y lo muerto. ¿Creíste que me despacharías tan fácilmente? Su risa reverberó, amenazante. He esperado siglos por esto, y ahora todo se revelará. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. No, no puedes, murmuró, horrorizada al comprender que la verdadera naturaleza de don Rodrigo era mucho más oscura de lo que había imaginado. Cada palabra que pronunciaba era como un veneno en el aire, cargado de rencor y venganza. Don Alejandro se tambaleó. Eres el legado de la traición, gritó, con la voz entrecortada por la desesperación. No puedes ser real, no puedes ser parte de nosotros. La revelación provocó un silencio tenso. La luz del medallón palpitaba como si respondiera a la angustia de Alejandro. Un estremecimiento recorrió la habitación y el tiempo pareció detenerse. «¡Oh, pero lo soy!», rugió don Rodrigo. Sus ojos brillaban como brasas. «Soy el verdadero hijo de la familia, el que fue descartado. Pero hoy marcaré el final de esta farsa». Y mientras hablaba, levantó una mano hacia el medallón, absorbiendo su luz. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. «¡No, Alejandro! ¡Lo va a destruir!», gritó, en un intento desesperado por frenar a don Rodrigo. Pero no había tiempo. El medallón explotó en una lluvia de luz brillante, que iluminó cada rincón oscuro de la mansión. Pero dentro de esa luz, algo oscuro comenzó a brotar. De repente, el grito de Luisa resonó con fuerza. «No, no dejes que te consuma, Alejandro». Pero el brillo en el aire se torció y se transformó, girando como un torbellino. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Yo lo controlaré», declaró don Alejandro, mientras caía de rodillas, luchando contra la oscuridad que se desataba ante él. Pero ya era demasiado tarde. La luz del medallón se había convertido en un abismo voraz. Y fue entonces que un portal se abrió. Su reflejo en el aire se vislumbró. Del portal emergió una figura familiar. Pero no era Luisa. No era alguien del pasado que conocían. Era una versión distorsionada de Valeria. Un reflejo retorcido, con una mirada llena de desprecio y rabia. «Te he estado esperando, Valeria. Siempre supe que llegarías aquí. Eres la llave para liberar todo este caos». La voz era fría y burlona, y su presencia arrastró a todos a un abismo de confusión. Pero solo hay un camino. O los abrazos de la oscuridad, o la verdad que has estado ignorando. «¡No!», Valeria gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto?». Alejandro miró esa sombra que era Valeria, y en su rostro había un miedo genuino. «Esto no puede estar sucediendo. Es posible que tú,
La figura retorcida sorbió la luz que se había librado del medallón, alimentándose del caos. Todo es tu culpa, Alejandro. Has traído esto a la vida. La pregunta es, ¿serás capaz de asimilarlo? Las sombras temblaron y las paredes de la mansión comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de colapsar. La tensión creció y el ciclo de traiciones y verdades olvidadas amenazaba con consumirlos. Valeria se dio cuenta de que sus miedos más profundos estaban a punto de cobrar vida, y no había manera de predecir cómo terminaría esta guerra familiar. La pregunta se cernía en el aire. ¿Podrían ellos luchar contra el oscuro reflejo de Valeria y sus propios demonios? ¿O sucumbirían a la locura que amenazaba con destruirlos a todos? La noche estaba lejos de acabar, y la verdad estaba a un paso de revelarse. El medallón brillaba como si tuviera vida propia, y de repente todo lo que pensaban saber parecía tambalearse. Valeria, sintiendo cómo el aire pesado la envolvía, miró a don Alejandro con ojos acechados por el miedo. «Alejandro, esto no es bueno. No podemos quedarnos aquí». Su voz era un hilo de desesperación, pero él seguía hipnotizado por la figura retorcida que lo enfrentaba. «¿Eres realmente tú?», preguntó con la voz quebrada. Pero en lugar de respuestas, la figura grotesca solo sonrió, una sonrisa llena de desdén. Las sombras que la rodeaban parecían danzar, alimentándose de la tensión en la habitación. «¿Qué esperas, Alejandro? ¿Que me detenga? He estado esperando este momento». La imitadora de Valeria extendió una mano hacia él, y la risa que emergió de sus labios era desgarradora. «Siempre fuiste el preferido, pero soy yo quien posee la llave de tu verdadero destino». Valeria sintió que el corazón se le estrujaba al escuchar esa voz, tan familiar pero tan extraña. ¿Acaso había una oscuridad dentro de ella misma que no conocía? Todo esto la estaba devorando. «No, no puede serlo», gritó, luchando contra el escalofrío que trepaba por su columna. Ella se movió instintivamente hacia su lado, preparándose para protegerlo. «Valeria, no», exclamó don Alejandro, pero la figura se abalanzó, y en ese instante un viento cataclísmico recorrió la estancia, levantando polvo y ecos de risas de desgracia. Entonces todo estalló. Un grito desgarrador resonó en la mansión. Valeria se dio vuelta y vio a Luisa atrapada entre sombras, con un destello de miedo reflejado en su rostro. «¡Ayuda!», clamó. Don Alejandro y Valeria se giraron hacia ella al mismo tiempo, pero el medallón de Luisa brilló con un destello que ofuscó sus miradas. «¡Alejandro, nosotros!». Valeria no pudo terminar la frase, porque de repente una explosión de luz blanca se hizo presente. El aire crujía y las paredes empezaron a temblar. Cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado drásticamente. Luisa, que siempre fue una anciana amable, se transformó ante sus ojos. Ya no era la misma. Su rostro mostró una expresión no de terror, sino de determinación. «He esperado mucho para esto», dijo Luisa, su voz resonando con un poder que no habían visto. «¿Cómo?», murmuró Valeria, retrocediendo. El medallón brilló, revelando un símbolo antiguo en el suelo. «Tú siempre supiste. Eres parte de todo esto, Luisa». Su corazón se aceleró, mientras una sombra oscura avanzaba hacia ellos.
La verdadera naturaleza de cada uno comenzaba a tambalear. Sí, respondió Luisa con firmeza y una chispa de poder en sus ojos. Soy la guardiana, la que mantiene el equilibrio entre las sombras y la luz. Pero ahora, Alejandro, tú eres el elegido. Los ecos de voces familiares resonaron en sus mentes. Secretos, traiciones y el linaje que jamás conocieron. De repente, Valeria lo comprendió todo. Luisa, no puedes ponerlo en riesgo. No puedes dejar que él sea el portador. Es hora de que la verdad se haga justicia, gritó Luisa, mientras la oscuridad surgía de la figura de don Rodrigo, girando y convenciéndolos de que todo había terminado. Una explosión de luz iluminó la habitación nuevamente, absorbiendo toda sombra. Valeria y Alejandro notaron que de cada rincón emergían visiones de su pasado, recuerdos que nunca conocieron, secretos ocultos que los vinculaban. Y entonces, en un último acto desgarrador, Luisa enfrentó a don Rodrigo, y una batalla de luz y oscuridad estalló a su alrededor. «Ya no te necesito», alzó su voz. «No soy solo una anciana del pueblo. Soy la madre que protegió este linaje, que ha venido a reclamar lo que es justo». Valeria dio un paso atrás, completamente estupefacta. «¿Madre? ¿Cómo?» Su pregunta quedó suspendida. Su mundo se desmoronaba. La figura de don Rodrigo, ahora furiosa, se retorcía. «No puedes hacer esto. Todo lo que has planeado caerá como un castillo de naipes», gritó. Las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo toda la verdad y el dolor. «Despierta, Alejandro. Nunca es demasiado tarde para decidir tu destino». El espectáculo fue demasiado para Valeria. Con un grito de horror, comprendió que Luisa había estado oculta durante años. La anciana amable que conocía era en realidad la madre de don Alejandro. La lucha que tenían ante ellos era más que una batalla entre la luz y la oscuridad. Era una lucha por la verdad de su propia existencia. De repente, todo se detuvo. ¿Qué harán ahora? Resonó la pregunta en el aire, mientras la habitación quedó en penumbras. La verdad nunca fue lo que parecía. Alejandro y Valeria, de pie, tomados de la mano, enfrentaron el abismo de incertidumbre. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Podrían realmente aceptar lo que significaba su historia? ¿O la sombra de don Rodrigo siempre los acecharía? Ladeando el camino de la redención, la noche se adueñaba del lugar, y el futuro estaba tan incierto como el brillo del medallón, tentador y peligroso. El aire estaba tenso. Las sombras se agolpaban alrededor de ellos, y el brillo del medallón parecía palpitante, casi vivo. Valeria miraba a don Alejandro, anhelando que él encontrara la fuerza para enfrentar esta oscuridad. Pero en ese momento, algo extraño comenzó a suceder. De repente, un estruendo retumbó desde el fondo de la mansión, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Todos se dieron la vuelta, y lo que vieron paralizó sus corazones. Una grieta apareció en el suelo, serpenteando como una grieta en el tiempo. El medallón, atrapado entre sus manos, brilló intensamente, como si estuviera reaccionando a la apertura. «No, no puede ser», gritó Valeria, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. Pero lo peor estaba por venir. Desde la grieta emergió una figura, tan oscura como la noche misma. Era al principio apenas un atisbo, una sombra,
pero pronto se convirtió en una figura humana. Todos retrocedieron, incluso don Rodrigo, que se había ido tornando más inestable. «¿Qué has traído a este mundo, Alejandro?», la figura resonó con una voz profunda, y el eco inundó la habitación. Valeria sintió un frío recorrer su cuerpo. Era un rostro que nunca había visto, pero que sentía demasiado familiar. «Soy el oráculo de la familia, la verdad que llevas dentro de ti». «¿El oráculo?», preguntó don Alejandro, su voz retumbante de incredulidad. «Tú no puedes ser real». Pero ya era demasiado tarde. La figura avanzaba, cada paso haciéndolos más y más conscientes de lo que verdaderamente estaba pasando. «Todo lo que creíste saber es una ilusión», continuó, alargando su mano hacia don Alejandro. «La traición no está donde piensas. Tu más grande enemigo está más cerca de lo que imaginas. Has sido engañado». La mirada de la figura se enfocó en Valeria, atravesando su alma. Por un momento sintió que lo conocía, que había un lazo indiscutible. El verdadero enemigo. «¿Quién?», preguntó Valeria, sintiendo un nudo en el estómago. Las réplicas de las voces antiguas giraban en su cabeza. «Eres tú, Valeria», pronunció la figura, y el aire se volvió denso. «Eres la portadora del secreto más oscuro de la familia, la que mantiene viva la condena». Ella, incapaz de respirar, se tambaleó. ¿Qué quieres decir?». Las palabras se atascaban entre sus labios. El eco de su propia voz le sonaba monstruoso. «Eres el legado de Noé», continuó la figura. «La revelación como un golpe en su pecho. La sangre que has escondido y olvidado. Tu propósito nunca ha sido la luz. Tú eres la razón de la oscuridad». Las paredes de la habitación comenzaron a moverse, como si el espacio mismo se retorcía en una espiral de lo desconocido. Valeria miró a don Alejandro, buscando respuestas en su rostro, pero él estaba tan blanquecino como un papel. «No puede ser cierto», murmuró, las palabras tambaleándose en su boca. «Cada flor que has tocado, cada ser que ha caído en esta historia está relacionado contigo. Tu poder proviene del dolor que acecha el linaje», declaró el oráculo, con un profundo y resonante eco. «Es tu historia, Valeria, no la de Alejandro». La habitación vibró con la revelación. Todo lo que habían creído, cada paso que habían dado, cada llanto, había sido parte de un plan más grande. La atmósfera se abalanzó sobre ellos, como un torrente incontrolable, y don Rodrigo, que parecía haberse debilitado, ahora se fortalecía con cada palabra del oráculo. Valeria retrocedió, asustada, sintiendo que el suelo se desgajaba bajo sus pies. «Tú no puedes decir eso», gritó, llenándose de furia y dolor. «¿Acaso soy responsable de toda esta oscuridad?», replicó el oráculo, girando hacia don Alejandro. «Y el sangre del dolor se repite a menos que reconozcan su verdad». Fue en ese instante, entre el pánico y la revelación, que una explosión de ruidos resonó como una tormenta arremolinándose en el aire. Un fuerte resplandor llenó la habitación, encendiendo el medallón en las manos de Valeria. Se sentía una fuerza imparable. Tremenda presión su ser. Y la risa de don Rodrigo resonó como un eco masivo que hacía temblar el aire. «Él tiene la razón. La traición comienza contigo. Estoy aquí para reclamar lo que es mío», gritó don Rodrigo, alzando
los brazos al cielo. La luz del medallón empezó a fusionarse con el oscuro sentimiento que emanaba de él. Valeria, ahora de pie, sintió la presión de todo lo que había asumido sobre sí misma, no solo del dolor ajeno, sino de su propio legado oscuro. La lucha por encontrar su lugar en el mundo se intensificaba. ¿Podría enfrentar la verdad sobre sí misma? ¿Era posible que todo lo que creía fuera una mentira? La figura del oráculo la miró fijamente, y Valeria sintió un profundo estremecimiento. La respuesta estaba allí, aguardando en el horizonte, pero el tiempo se acababa. Las sombras se arremolinaban, y la conexión a su pasado le oprimía el corazón. El final ya había comenzado, y nada sería igual de nuevo. ¿Podrían luchar juntos contra esta revelación devastadora? La respuesta a esa pregunta pronto les revelaría aún más secretos. El medallón brillaba con una intensidad deslumbrante, atrapando la luz y las sombras en una danza caótica. Valeria miraba a don Alejandro, su corazón golpeando con fuerza. El ambiente se sentía cargado, como un rayo a punto de caer. «No, esto no puede ser cierto», murmuró, sintiendo como cada palabra de aquel ser etéreo impactaba en su pecho como un martillo. Las sombras retumbaban alrededor de ellos, y don Alejandro parecía paralizado. «¿Por qué yo soy parte de esto?». Su voz temblaba, llena de confusión y miedo. Las palabras del oráculo eran un eco visceral en su mente, y el frío de la revelación comenzaba a calar sus huesos. Sin previo aviso, la grieta en el suelo se expandió. El aire a su alrededor vibraba con una energía oscura y familiar. «¡Corran!», gritó Valeria, pero el terror los mantenía en su lugar. El oráculo extendió su mano hacia don Alejandro, atrapándolo en su mirada. La verdad siempre se revela en el momento más inesperado. Estás destinado a cambiarlo todo. «¡Suficiente!», gritó don Rodrigo, su figura volviéndose más oscura, alimentándose de aquel torrente de emociones. «No dejaré que esto se expanda más. Ellos no deben saber». Su voz retumbó en la habitación, dejando una sensación de pánico en el aire. Entonces, con un movimiento brusco, el medallón saltó de las manos de Valeria, flotando en el aire y brillando intensamente. En un instante, un destello cegador llenó la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, un estallido de luz y oscuridad colisionó, creando una onda expansiva que empujó a todos hacia atrás. El estruendo fue ensordecedor. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies cuando un grito desgarrador atravesó la luz. «¡Alejandro!», resonó como un eco de angustia. Era Luisa, atrapada en el remolino de energía. «¡No te lleves a Alejandro! ¡No puedes!». «No». Valeria lo sintió. Un dolor agudo en el pecho cuando se dio cuenta. La figura de Luisa, la anciana amable que pensó que era su aliada, comenzaba a distorsionarse. Se reía, pero no era una risa cálida. Era fría, cruel. «Soy yo quien controla esto. Soy yo el vínculo entre este mundo y él, que viene. Y tú eres solo un peón en mi tablero». Todo el aire salió de los pulmones de Valeria. ¿Qué? ¿No puede ser? Su historia, su alegría, se quebrantaba con aquella revelación. La rabia y la traición golpeaban su cuerpo como un huracán. A ese punto, la luz del medallón se tornó un oscuro abismo que parecía absorber a todos. «Soy su madre, la madre olvidada», continuó Luisa, su voz ahora profunda y profunda.
Valeria, incapaz de entender, veía cómo la figura de don Alejandro se desvanecía en las sombras. La verdad se retorcía como serpientes enredadas, y en un instante entendió la real conexión que unía a todos. ¿Tú eres la razón de todo esto?, preguntó don Alejandro, su voz quebrándose en incredulidad, mientras una exterioridad cada vez más oscura consumía el entorno. ¿Eres la sombra que ha seguido mis pasos? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque esta historia no era solo tuya, nunca lo fue, replicó Luisa, observando cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor. Las decisiones de tu linaje nos han llevado aquí, y ahora el ciclo se acumula. Soy el pilar que sostiene todo, pero el medallón tú debes de tenerlo. Y en ese mismo instante, todos los recuerdos comenzaron a borboteando, recuerdos de traiciones en las sombras, ecos de voces que nunca conocieron, y Alejandro se sintió atrapado en una red que no podía romper. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Valeria, en el borde de la desesperación. ¿Qué harás? Pero Luisa sonrió y en un giro inesperado de eventos comenzó a distorsionarse, como si pasara de ser humano a divino. Yo elijo. A este mundo le queda mucha por descubrir. Un haz de luz salió disparado del medallón, iluminando todo a su paso. La habitación tembló, mientras la grieta se expandía aún más, arrastrando a todos hacia un interminable abismo de secretos. Los ecos de la historia familiar resonaron. Cada grito fue un recordatorio de la inminente verdad que todavía quedaba por desvelar. En un instante, todo se volvió oscuro, y antes de que pudieran procesar lo que ocurría, un silencio profundo caía a su alrededor, y el misterioso portal se cerró a sus pies. Mientras caían, las preguntas resonaban en sus cabezas. ¿Era Luisa realmente quien pensaban? ¿Qué secretos quedarían finalmente desvelados en este abismo tiránico? Valeria no sabía si alguna vez volverían a ver el mundo, el aire tibio de la mañana, o las flores brillantes que una vez vendió. El destino los esperaba, y el futuro se oscurecía con cada parpadeo. La verdadera historia apenas estaba comenzando. El medallón brillaba intensamente, sumergiendo la habitación en un resplandor deslumbrante. Valeria estaba atrapada en la luz, sintiendo que el tiempo se desvanecía a su alrededor. No había retorno. Todo lo que pensaba que sabía se desprendía de ella como hojas secas en otoño. Un ruido profundo hizo que la tensión aumentara, resonando a través de las paredes de la mansión. «¡Detente!», fue un grito gutural, rencoroso, que salió de la boca de don Rodrigo. La figura, que una vez había parecido incontrolable, ahora era solo una sombra de su antiguo poder. Sin embargo, en ese instante, algo en su mirar cambió. Un destello, una chispa, como si la verdad misma comenzara a brotar de él. La grieta en el suelo se expandió aún más, succionando todo a su alrededor. Valeria sintió que el aire se tornaba pesado, como si la desesperación se hubiera materializado. «¡Alejandro!», gritó, pero la voz salió ahogada por los ecos que resonaban. La figura del oráculo se desvanecía en el aire turbulento, llevándose consigo las respuestas que tanto necesitaban.
justo cuando el viento del caos alcanzó su apogeo. Un grito desgarrador resonó en la habitación. «Valeria, debes escucharme». La voz era familiar y al mismo tiempo distante. Era la de su madre, perdida en el pasado. Extendió una mano hacia ella, su rostro marcado por el dolor. «Tú eres la clave. Siempre lo has sido». «¿Qué? ¿Cómo sabes esto?» El corazón de Valeria latía desbocado. No podía ser su madre, pues ella había partido hace años. No puede ser. Pero la imagen de su madre era clara. El amor en sus ojos era inconfundible. «Silencio. Tú no puedes interrumpir», rugió don Rodrigo mientras emitía un alarido, intentando derrocar a lo que quedaba de la luz. «Aprendiste de mí, Valeria. Eres una traidora. Llevas el legado de traición en tus venas». Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Era verdad? Había sentido una conexión, pero no quería creerlo. La realidad se retorcía como un nudo en su garganta. Las sombras comenzaron a arremolinarse como un torbellino, llevándolos a un rangido profundo y ensordecedor. «¡Mamá, ayúdame!», gritó. Pero el eco se desvaneció en el aire. La figura de su madre desapareció, y a su lugar se arrastró un espectro sombrío, con un brillo maligno en los ojos. «No te alejes de la verdad, Valeria. No puedes huir de quién eres. La oscuridad es parte de ti». Fue un golpe devastador, y en ese instante de confusión, la luz del medallón se empezó a fragmentar. Valeria, a punto de caer en la desesperación, sintió que el tiempo se congelaba. Pero un fogonazo estalló de ella, ingrávido como una explosión de luz, y rodeó la figura oscura de don Rodrigo. «Eres tú quien debe dejar la verdad salir», proclamó don Alejandro, despertando del letargo. Sus ojos se estaban llenando de comprensión. Y mientras su madre desaparecía en el desenfoque, él tomó su mano, la miró a los ojos y dijo: «No estás sola en esto, Valeria». La mansión tembló otra vez, y entonces, como si el universo entero se detuviera, la figura oscura se desmoronó en 1000 fragmentos de sombras. Y cuando esa energía oscura fue absorbida por el medallón, un silencio ominoso se dio paso a un estallido de furia. De pronto, Valeria se dio cuenta de algo horrendo. Con cada fragmento que caía, la figura de don Rodrigo se desvanecía, pero su esencia, la oscuridad que había atormentado sus vidas, se estaba fusionando en su interior. Valeria tuvo una revelación electrizante. No solo era parte de la historia, sino que ella era la verdadera fuente del poder oscuro. «No puede ser», exclamó, abrumada por la certeza. Las lágrimas brotaron, mientras el terror la poseía. «Esto no es posible. Estoy aquí para ayudar». Valeria lo comprendió todo. La conexión profunda entre ella y don Rodrigo. Eran dos caras de la misma moneda, atrapados en un ciclo interminable de luz y sombra. Un escalofrío recorrió su cuerpo y comprendió que debía enfrentarse a la oscuridad dentro de ella misma. «No, Valeria, no te dejes llevar», rogó don Alejandro, pero la batalla había comenzado. Un grito ensordecedor resonó, y el tiempo pareció romperse. Los ecos de las verdades nunca dichas se alzaban, creando un crescendo agonizante. Todo lo que creían, todo lo que eran, estaba a punto de desmoronarse. Las sombras comenzaron a reabsorber todo. El frío volvía a envolverlos. En ese momento, un último destello iluminó la habitación, y ocurrió lo que nadie había imaginado. El medallón
se rompió en dos, un fragmento al suelo y otro en la mano de Valeria. Y mientras caía, un rayo de comprensión la atravesó. Ella era el futuro y el pasado. La conexión nunca había sido solo de dolor. Aquí había un potencial increíble. La mansión se volvió un eco de risas y todo se oscureció. Lo último que escuchó fue la voz de don Alejandro. Debemos luchar juntos. Pero las sombras habían ganado. La revelación se sentía como un abrazo frío. Y en un susurro casi inaudible, Valeria entendió que la historia apenas comenzaba. Su identidad estaba a punto de cambiar. ¿Pero en qué dirección? La oscuridad y la luz se entrelazaban en un ciclo interminable, y deberían decidir de una vez por todas quién deseaban ser. Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La luz del medallón, que antes parecía ofrecer esperanza, se había vuelto una tormenta de confusión y enojo. «No puedo ser eso», murmuró, el pecho apretado por la revelación de que una parte de ella estaba ligada a la oscuridad en la que habían estado atrapados. Don Alejandro la miraba, sus ojos llenos de dolor y asombro. «No es verdad, Valeria», exclamó, intentando alcanzar su mano. «Eres más que eso. Eres luz». Pero la sombra de don Rodrigo comenzaba a extenderse, amenazando con tragarse todo lo que amaban. «No permitiré que sigas mintiéndote a ti misma», grita don Rodrigo. Su voz, una mezcla de ira y satisfacción. La habitación tembló. «Siempre has sido parte de esto, Valeria. Sin ti no hay futuro ni redención». Las sombras empezaron a danzar con frenesí, mientras la grieta en el suelo se expandía grotescamente. Valeria y don Alejandro se aferraron el uno al otro, sintiendo que el mundo se desmoronaba. De pronto, Valeria recordó la conexión con la luz de la esperanza. «Debo usar el medallón», gritó, la determinación invadiendo su voz. Con un movimiento decisivo, lo levantó y lo dejó brillar intensamente. La luz del medallón iluminó la habitación. Enfrentando a don Rodrigo, «Este es nuestro legado, y hoy decidimos cambiarlo». Mientras la luz estallaba, un torrente de energía atravesó la sala. Las sombras empezaron a retroceder, temerosas del poder que emanaba de Valeria. «No puede ser», gritó don Rodrigo, mientras la luz lo envolvía. «Tú no puedes controlar lo que no comprendes». Pero las palabras de Valeria resonaron en el aire, llenándolo de calor y esperanza. «No necesito entender todo. Solo sé que el amor siempre será más fuerte que el miedo». Con un destello, las sombras fueron absorbidas. Una luz intensa envolvió a don Rodrigo, despojándolo de su poder oscuro. Un grito, desgarrador y al mismo tiempo liberador, irrumpió en la atmósfera, y como un eco, se escucharon las voces que llevaban años atrapadas. «Que la verdad salga a la luz». Cuando el ruido se desvaneció, el caos de la mansión quedó en calma. Valeria y don Alejandro se dieron cuenta de que todo había cambiado. La grieta ya no existía, y las figuras de sus pasados, que acechaban en la oscuridad, se desvanecían en un soplo de aire fresco. La luz del medallón se volvió suave, casi reposada. Don Alejandro se acercó a Valeria, sus ojos reflejando al mundo que habían salvado. «Lo hicimos. Lo logramos», susurró, su voz quebrada de emoción. «Pero, ¿qué será de don Rodrigo ahora?», preguntó, mirando hacia donde había estado. «Quizás
Quizás haya la posibilidad de redención, dijo Valeria, sintiendo que un peso se levantaba de su pecho. Tal vez aún haya luz en su oscuridad. La esperanza empezaba a emerger, una chispa en medio del dolor y la historia compartida. Mientras se aferraban el uno al otro, Valeria sintió que algo había cambiado en su interior. No solo había confrontado su pasado, sino que había encontrado su verdadero ser. Este no es el final, es solo el comienzo, declaró, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Debemos seguir adelante. Cuando el sol comenzó a asomar por la ventana, un nuevo amanecer se desplegaba ante ellos, prometiendo nuevas historias y oportunidades. Nunca más nos dejaremos consumir por la oscuridad, dijo don Alejandro, y Valeria asintió, sintiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El eco de la historia resonaba en su mente, y mientras se detenían en la puerta de la mansión, comprendieron que la vida continuaría, que el pasado sería una parte de ellos, pero no su destino. Y justo antes de dar un paso hacia el futuro, Valeria se volvió hacia la cámara, el brillo de su medallón aún iluminando su rostro. Pero antes de continuar con nuestras aventuras, escuchen esto. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta serie crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.